primera que vamos a estudiar. Su remanente, llamado remanente de kilomicrón, que sería, digamos así, un kilomicroncito, pero no se puede usar eso, entonces le ponemos remanente de kilomicrón. Remanente suena como lo que quedó, ¿verdad? Después tenemos lipoproteínas de muy baja densidad, ¿verdad? Después tenemos lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de densidad intermedia y las lipoproteínas de alta densidad. Eso viene del acrónimo en inglés, de very low, low, intermediate y de high, ¿verdad? Density lipoprotein, ¿verdad? Son como la traducción al español, pero vean que aún así se maneja en el mundo entero la nomenclatura anglosajona. O sea, nadie va a ponerle, ¿verdad? LAD a HDL, que sería la abreviación en español. No, en cualquier parte del mundo, incluso en japonés, se llaman así. Internacionalmente están aceptadas como kilomicrón, remanente kilomicrón, o LDL, LDL, IDL y HDL. ¿Okay? Nosotros tenemos que sabernos todo de cada lipoproteína. Todo. Y ya se los voy a escribir en una tabla que yo les hago siempre, porque no están los libros. Y siempre me gusta hacerlo. Ayer recibí una noticia muy buena que les quiero compartir, ahora que me acuerdo de esto que les voy a decir. Próximo año, junto con una profesora que me está ayudando a mí, voy a comenzar a trabajar en un libro de bioquímica. ¿Sí? Que es algo que yo siempre digo, que cuando no tenga nada que hacer lo voy a hacer, pero resulta ser que se da la oportunidad el próximo año. Entonces a partir del próximo año voy a trabajar en mi libro texto de bioquímica. Y el libro se va a llamar La bioquímica que un médico debe saber. Les adelanto, ¿verdad? Eso será para el próximo año. Entonces hay un montón de información que no está en los libros, como lo que les voy a dibujar yo más adelante. ¿Okay? Bien, entonces hoy nosotros los médicos le podemos pedir al paciente algo que se llama perfil de lípidos, y en el perfil de lípidos lo que hace el microbiólogo es decirnos cuánto de cada una de estas tiene el paciente. ¿Okay? Eso vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿qué significa que una sea high density lipoprotein y qué significa que una sea low density lipoprotein? Bueno, eso significa que está o más arriba o más abajo. Pues si ustedes tuvieran un tubo de ensayo, ustedes pueden ir separando por densidades la lipoproteína. Entonces, la lipoproteína que tenga más proteínas va a ser más densa, entonces se queda abajo. Esa es la high, la HDL. En cambio, las que tienen poquitas proteínas son las que quedan arriba, las del lado, ¿verdad? Las bajitas, las que tienen poca densidad. Y así es más o menos como lo tendríamos que ver. Aquí tenemos la densidad, siendo las más densas las HDLs, siendo las menos densas el kilomicrón. El kilomicrón, digamos, flotaría más, para que me entiendan, ¿verdad? Las lipoproteínas flotan unas y no flotan otras. Las que flotan más sería el kilomicrón, las VLDL y los remanentes de kilomicrón. Las que casi no flotan y se van abajo son las de mucha densidad, son las HDL y las LLDL. ¿Por qué les digo esto? Porque esas tienen más proteínas, entonces se van abajo. Como aquellas tienen menos proteínas, se van para arriba. ¿Okay? Esa sería la razón. Pero vean que la densidad es inversamente proporcional al tamaño, es decir, a mayor tamaño, menor densidad. A menor tamaño, mayor densidad. ¿Okay? Eso ocurre siempre. Y si quisiéramos verlo en un tubito de ensayo, si ustedes se sacan una muestra de sangre y me dicen, doctor, tome, dígame las lipoproteínas mías, más o menos se vería así. Arriba los kilomicrones y los remanentes de kilomicrón. Seguido las VLDL, seguido las IDL, seguido las LDL y finalmente las HDL. Y así es como los microbiólogos nos reportan a nosotros el perfil de lípidos de un paciente. Nos van a decir cuántas HDL tiene el paciente, cuántas LDL tiene el paciente y nos va a decir cuántos triglicéridos tiene el paciente, porque los niveles de triglicéridos están contemplando las VLDL, las IDL y los kilomicrones. Esto, como su principal componente es triglicéridos, ya lo vamos a ver. Esto se traduce en el perfil de lípidos como triglicéridos totales. Por eso ustedes han escuchado que hay gente que dice, ay, me salieron unos triglicéridos altos. Ojo, nosotros no tenemos triglicéridos en sangre libres ni uno, por dicha. Los tenemos dentro de las lipoproteínas. ¿De cuáles lipoproteínas? De kilomicrones, VLDL e IDL. Pero el sistema toma estas tres y saca una relación y nos dice cuál sería la concentración total de triglicéridos, que son los valores que medimos en el perfil de lípidos. Bien, ¿estamos claros?
Entonces vamos a hacer ahora la tabla, famosa tabla, esta, que es la tabla que hay que sabernos sobre las lipoproteínas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a hacer una tabla sobre las lipoproteínas. Entonces, como les dije, bueno, yo me robé este pilot del laboratorio. Yo me ando robando pilot porque robo pilot. Bueno, entonces vamos a hacer aquí, ahí ven ustedes, sí. Entonces vamos a hacer aquí la tabla. Vamos a poner aquí la lipoproteína que nos interesa. Lipoproteína. Vamos a iniciar con el kilomicrón. Vamos a estudiar a su remanente, que es el remanente del kilomicrón. Después vamos a estudiar a la VLDL, que es de Very Low Density Lipoprotein. Después vamos a estudiar a la IDL, que es de Intermediate Density Lipoprotein. Luego vamos a estudiar a la LDL, que es Low Density Lipoprotein. Y finalmente la HDL, que es de High Density Lipoprotein. Tenemos a nuestras 6 lipoproteínas. ¿Hay más? Sí, hay cerca de 20 tipos más de lipoproteínas, ¿verdad? Pero solamente vamos a estudiar estas, que son las más importantes. Bueno, las columnas, que tenemos que ponerle nombre a las columnas, son principal componente. Tenemos que sabernos cuál es el principal componente de cada lipoproteína. Debemos de sabernos el porcentaje de ese principal componente. Tenemos que sabernos el origen, es decir, de dónde se origina esa lipoproteína. Tenemos que sabernos las apo, es decir, cuáles proteínas o cuáles apolipoproteínas tiene cada una de estas lipoproteínas. ¿Ok? Básicamente. Ok. Bueno, de antemano les digo que remanente de kilomicrón y kilomicrón son las únicas lipoproteínas que participan en la ruta exógena, es decir, en el transporte de lípidos de la dieta. En cambio, VLDL, IDL, LDL y HDL participan en la ruta endógena. ¿Vamos? Por ahí vamos bien. Recuerden que esto representa el 20% del transporte de lípidos y esto representa el 80%, por eso es más grande. ¿Verdad? Por eso es mucho más grande. Bueno, entonces vamos a comenzar con el kilomicrón. Kilomicrón. Principal componente del kilomicrón, ya lo he dicho una y otra vez, son triglicéridos. ¿Okay? Porcentaje de triglicéridos del kilomicrón, cerca de un 90%. O sea, cerca del 90% de la masa del kilomicrón son triglicéridos. El origen del kilomicrón es el intestino. Es decir, se sintetizan específicamente en yeyuno y en ilio, donde lo vimos hace un rato, ¿verdad? Y después tenemos las apo, es decir, las proteínas de la superficie. Recuerden que apo es la abreviación de apolipoproteínas, ¿verdad? O sea, lo abreviamos diciendo apo. El nombre es apolipoproteínas. Entonces aquí tenemos que diferenciar dos tipos de kilomicrón. Podemos tener un kilomicrón que Juan José Cordero le dice inmaduro, y tenemos unos kilomicrones que yo le llamo kilomicrones maduros. Ya les voy a explicar qué significa ser inmaduro en kilomicrón y qué significa ser maduro. Entonces, el kilomicrón inmaduro o naciente solamente tiene ApoB48. ApoB48. En cambio, el kilomicrón maduro tiene ApoB48, tiene ApoC2 y tiene ApoE. ¿Okay? Entonces, vean ahí cómo este kilomicrón se maduró. Y esa maduración ocurrió por esa especie de adquisición de esa ApoC2 y esa ApoE. Recuerden que ApoC2 y ApoE son proteínas de estas de la superficie, ¿verdad? Vamos con el remanente del kilomicrón. El remanente del kilomicrón, su principal componente, ¿verdad?, es, digámosle así, lípidos en general. Lípidos porque el remanente de kilomicrón ha ido perdiendo triglicéridos. El porcentaje del remanente de kilomicrón de triglicéridos es solamente un 5%. Entonces digamos que el kilomicrón fue perdiendo triglicéridos hasta quedar en un pequeño agregado lipídico. Ahí hay fosfolípidos, colesterol esterificado y triglicéridos. Pero lo que hay de triglicéridos en el remanente de kilomicrón es solamente un 5%. Eso significa que el 85% quedó en algún lado. Ahí.
lo vamos a ver. Origen. El origen del remanente de kilomicrón es el kilomicrón. Se originó de él. Las apolipoproteínas solamente tienen ApoE. Es decir, que entre kilomicrón y remanente de kilomicrón se perdieron las ApoC2 y la ApoE. Perdón, la ApoC2 y la ApoE48. Solamente quedó ApoE en la estructura del remanente de kilomicrón. Solamente ApoE. ¿Ven? ¿Estamos? Ya les voy a explicar esto, es muy sencillo de entender, ya lo vamos a ver en un dibujo. Luego tenemos la VLDL. La VLDL, su principal componente es TGs, o triglicéridos. Porcentaje, más o menos un 60%. Origen de las VLDLs, el hígado. Y las apolipoproteínas que tienen son básicamente ApoB100, tienen ApoC2, tienen ApoE. Tiene más, pero las que me importan en este momento del curso son estas tres: ApoE100, ApoC2, ApoE. Estamos. Luego tenemos IDL. La IDL es de intermediate, ¿verdad? Es las intermedias. Principal componente, triglicéridos. Porcentaje de triglicéridos, cerca de un 30%. Origen de las IDLs son las VLDLs. A las IDLs también se le puede llamar remanente de VLDL, lo mismo que remanente de kilomicrón. Por lo tanto, su origen son las VLDLs. Y las apolipoproteínas son exactamente las mismas que la anterior porque comparten, ¿verdad?, ese origen. ¿Okay? ApoB100, ApoC2 y ApoE. Luego pasamos a la conflictiva LDL. La LDL, su principal componente es colesterol esterificado, en más o menos un 45% de su estructura. El origen de las LDL pueden ser las IDLs. Ya vamos a ver que cuando las IDL reciben colesterol esterificado se convierten en LDL, o también pueden ser de origen hepático. Las apolipoproteínas de LDL son muy fáciles, son nada más ApoB100 y ApoE. Y finalmente tenemos la HDL, cuyo principal componente es proteínas. Aquí cambió el asunto. Por eso les dije antes que esta era la más densa, porque tenía más proteínas. El porcentaje, más o menos un 45% de su estructura es proteica. Su origen es, ojo lo que voy a decir, puede ser intestinal, puede ser de origen de macrófagos, también hay HDL de origen hepático, pueden ser plaquetas incluso. Hay múltiples orígenes del HDL. ¿Okay? Y sus principales apolipoproteínas son, en orden de importancia, ApoA1, ApoC2 y siempre ApoE. Esa sería la ficha técnica de cada lipoproteína y eso hay que saber. ¿Okay? Entonces, sí les voy a pedir que por favor esto sí se lo aprendan. Y yo nunca les digo que se aprendan nada de memoria. Esto sí hay que aprenderlo de memoria para poder entender lo que viene después. ¿Okay? Y además está perfecto para un completo, ¿verdad? En el examen. Pero más que eso, más que un examen, que es lo menos importante, es para que ustedes lo recuerden siempre. ¿Okay? Entonces, de aquí, de esta pizarra, sale lo que les voy a explicar ahora más adelante, que son las vías, la vía exógena y la vía endógena. Se las voy a explicar a paso, que es más fácil. ¿Okay? Entonces hay que saber el principal componente, el porcentaje, el origen y las APO. ¿Okay? Eso por ahí. Listos. Ahora vamos a hacer otra tabla
que sería la función de estas. Porque por algo yo les he dicho ApoE48. Entonces vamos a hacer una tabla ahora de las funciones de estas APO, ¿parece? Que la van a tener a la par de esta otra tabla. ¿Okay? Y con eso ya terminamos por lo menos esta parte y nos vamos a examinar. Ya entramos, les doy las vías y ya terminamos la clase. En Bioquímica para la Vida hay un video muy bonito sobre lipoproteínas que lo pueden perfectamente ver. Está súper bien, está en inglés, pero es un tema muy, digamos, en inglés médico muy transparente. Entonces, incluso si ustedes no manejan bien el inglés, la parte de entonces ustedes pueden verlo. Entonces vamos a hacer ahora una tabla con las funciones, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí apolipoproteína. Tenemos apolipoproteína y aquí vamos a poner función. ¿Okay? Ya con eso terminamos esta primera. Entonces vamos a ponerlas en orden alfabético. Yo a ustedes les hablé de ApoA1, les hablé de ApoB48, también les mencioné en algún momento en la tabla ApoB100, también les dije de ApoC2 y les dije ApoE. Eso es lo que les dije a ustedes en la tabla anterior, ¿verdad? Si recordamos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, la ApoA1 es una lipoproteína muy importante en HDL. La ApoB48 es una lipoproteína de importancia en el kilomicrón. La ApoB100 es una lipoproteína de importancia en LDL, aunque también está en VLDL y también está en IDL. ApoC2 es una lipoproteína que la vamos a encontrar en el kilomicrón maduro y también en VLDL. Y ApoE en todas. Vean qué bonito. Es como pareando esta tabla con la anterior. Entonces ahí tenemos las principales. Vean que son un montón, pero yo, para ustedes, lo que ocupo que sepan son estas 5. ¿Okay? Entonces vamos con las funciones. ApoA1. Función de ApoA1 en HDL, activar a la LCAT. Activa LCAT. Profe, ¿qué significa LCAT? LCAT es una enzima. Es una enzima. Su nombre es lecitin colesterol acil transferasa. Lecitin colesterol acil transferasa. Esa es la LCAT, activada por ApoA1 por HDL. ApoB48, ¿para qué sirve? Sirve para reconocer el kilomicrón. Esa es su función. Reconocimiento del kilomicrón. Quien tenga ApoB48 es un kilomicrón y punto. No hay ninguna lipoproteína que lo tenga y todos los kilomicrones la deben tener. ApoB100 activa el receptor para ApoB100. Y esto, chicos, es fundamental. Entonces, la ApoB100 presente en LDL, en VLDL y en IDL activa el receptor de ApoB100. ApoC2 activa a una enzima llamada lipoprotein lipasa, que vamos a abreviar con LPL. ¿Okay? Entonces siempre se les confunde LCAT y LPL, pero muy fácil. Lecitin, colesterol, aciltransferasa, lipoprotein lipasa. ¿Okay? Y ApoE, que es la única lipoproteína que tienen todas las lipoproteínas, ApoE activa el receptor para ApoE. Valga decir que el receptor de ApoE se encuentra en hígado. Por eso, todas las lipoproteínas terminan su viaje por la vida en el hígado.
el destino final de todas las pobres lipoproteínas, después de hacer su brete, es llegar al hígado. Porque el hígado expresa el receptor de ApoE y todas las lipoproteínas poseen ApoE. Por eso es que el hígado tiene todo un sistema de irrigación diferente al resto de nuestro organismo. Bueno, no diferente, la hipófisis también tiene un sistema porta, pero el hígado tiene un sistema porta muy robusto. ¿Verdad? Ustedes se recuerdan que el 70% de la irrigación hepática es a través del sistema porta. Pues eso también lo vamos a tener que volver a ocupar ya más adelante. ¿Okay? ¿Alguna duda? Pregunta. ¿Queda claro el concepto de por qué hay unos componentes en la superficie de las lipoproteínas? Porque hay unos componentes del centro. Queda claro de que las APO, aunque parecen ser muy de cada lipoproteína, son transferibles. Tiene que quedar claro también. Y tiene que quedar claro que las APO, estas proteínas, permiten reconocerse por receptores, como en estos casos, o activan enzimas, como lo vemos también aquí. Entonces, si les parece, podemos ir a desayunar y nos vemos.